Bueno, Dios, te damos gracias por estar una vez más reunido en torno a tu palabra, Señor. Te damos gracias por la palabra que se va a poder compartir hoy, porque proviene de vos, fresquita, Dios, para nuestros corazones. Te doy gracias por las personas que estamos aquí presentes, por cuidarnos, guardarnos y protegernos siempre. Y te doy gracias por las personas que van a oír este audio, para que también puedan sentir tu palabra y poder aprender un poco más de vos, Dios. Te doy gracias por todo esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, venimos compartiendo mucho sobre el amor de Dios, y el amor a Dios es sanidad, ¿no es cierto? En todos los sentidos. El amor de Dios es la palabra de Dios manifestada hoy por hoy hacia nosotros. Esta palabra de Dios es prácticamente lo que representa a nuestro Señor Jesucristo en el corazón de Dios. Por eso decimos que nuestro Señor es la palabra de Dios hecha carne. Y Él siempre vino a hacer un bien a la humanidad de parte de Dios. Es más, Él es el bien de la humanidad, o a la humanidad de parte de Dios. Y trajo mucha sanidad. La mayor sanidad que trajo es nuestra salvación. Es más, la salvación que nosotros tenemos es sanidad, porque pasamos de muerte a vida eterna. ¿Entienden? Es porque esta vida es pasajera, como quien dice, pero la que nos trajo el Señor es por siempre. ¿Me entiendes? Por siempre. Tremendo es eso, para tener el corazón de vivir agradecido, porque si uno piensa en esas cosas un poquito, uno se da cuenta de lo magnífico que recibió de parte de Dios en el Señor Jesucristo. ¿Entienden? Hemos visto cómo la palabra de Dios, el amor de Dios, nos enseña a pensar. Víctor Borguller decía que nosotros no sabemos pensar. La palabra de Dios te enseña a pensar. Él nos enseñaba, bueno, y la misma palabra enseña, examinarlo todo, retener lo bueno. Todo lo que nosotros ocurre hoy a nuestro alrededor te llena la cabeza. Hoy tenemos tantas cosas, habíamos compartido, tantas cosas que tal vez los creyentes de antaño no tenían. No tenían tanto en qué distraer o en qué se distrae nuestra mente. Tanta información innecesaria, maligna, sí, nociva, ¿entienden? Porque te saca, te hace perder tiempo, más que nada. Porque uno pensando en muchas cosas, por ejemplo, lo que hacen o lo que no hacen los políticos, lo que produce o no produce, y que podemos llegar a producir y no producimos, nosotros no solucionamos nada así. Por eso dice la palabra, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vimos eso en la enseñanza pasada, porque tenemos que aprender a echar nuestra ansiedad sobre Dios o sobre nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nuestras cosas, ir en oración continuamente para liberar nuestra mente, porque dice después, y la paz de Dios guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Porque cuando vos te movés en Cristo Jesús, le echás lo innecesario a Cristo Jesús, porque Él está para limpiarnos el camino. Él es el camino limpito para nuestra vida. Obtener la paz de Dios. Y esa paz de Dios no es algo que está subyugada por algún acontecimiento. La paz de Dios es inamovible. No te vamos a ver una noticia, no te vamos a ver una información, continuamente vos hasta así como viene se va, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, y se va. Nuestra cabeza tiene que ser una esponja a Dios y a nuestro Señor, no a los demás. Lo que tiene que quedar en nuestro corazón tiene que ser eso que nosotros estudiamos, ¿vieron?
todo lo que sea agradable, de buen nombre, lo honesto, lo puro, lo benigno. Eso es lo que tiene que tratar de quedar en nuestra cabeza. Tenemos que agarrarle, no dejarle ir, por más que nos cueste. Hay veces que nosotros estamos tan mal acostumbrados a pensar tan mal que nos cuesta agarrar las cosas buenas de Dios. Nos cuesta sostenerlas. Y ahí es donde tenemos que ponerle esfuerzo, porque la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que romper esa estructura que nos formó en el mundo el adversario para que nosotros pensemos otra cosa y no la palabra. Ahora tenemos que tomar el control. La palabra de Dios va a traer paz a nuestras vidas. Trae paz a nuestra vida. El amor de Dios te impulsa a esta sanidad completa, a esta liberación completa. Quiero que vayamos en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Fíjense, yo estaba pensando empezar desde el versículo 3, pero vamos a empezar desde el versículo 1 porque esto tiene mucho que ver. Dice, así que hermanos, le está hablando al cuerpo de Cristo, porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que nos tenemos que aprender a mover como cuerpo, en conjunto, en plural. Nosotros teníamos muchas enseñanzas de estas cosas, pero aprendimos en singular. Sí. Renová la mente vos, renová la mente. Sí. Si no, no, es así el asunto. Vamos a leer la palabra. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para presentar nuestros cuerpos, o sea, nuestras iglesias, vendría a ser en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tiene que ser nuestro culto racional. Nosotros la tenemos que pensar primero. Tenemos que aprender a tener esa palabra en mi corazón. Tiene que estar ahí. Ella tiene que ser el alimento sólido de mi vida. Nuestro Señor tiene que estar en nuestro corazón, porque Él es el que representa la misma palabra de Dios. Continuamente tiene que estar el Señor ahí. Dice la palabra, fiel es el Señor que os afirmará y os guardará, hermano. Si nosotros hacemos ese esfuerzo, vamos a ser afirmados y vamos a ser guardados de lo que está mal. Esto es algo que lo hacemos en conjunto. Dice, no os conforméis, porque eso es lo que nos ocurrió. Nosotros nos conformamos, nos dejamos formar. ¿Entienden? Nos dejamos moldear. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Viste? No ignorancia en el mal sentido, sino la tradición. Que ignorábamos cómo debemos formar nuestra mente, cómo debemos moldear nuestra mente. Nosotros somos dueños de nuestro corazón. No esas noticias que vienen surgiendo y se te mete como dardo del maligno, como dice la palabra, a este siglo, sino transformado, y viene hablando del conjunto. Y esto es algo que en equipo lo tenemos que hacer. Tenemos que estar continuamente cuidándonos los unos a los otros para lograr hacer esto. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta al 100 por 1000, como diríamos nosotros. No hay nada en este mundo que tiene ese nivel. Buena, agradable y perfecta. Cuando dice comprobéis, es comprobar con el uso. O comprobar con el uso. Vos ves que el asado está rico, pero hasta que vos no lo probás, vos no sabés fehacientemente si ese asado está rico. Y si probás y está dulce, no es digerible para nosotros los que nos gusta comer asado, dicho sea de paso. Queremos ese sabor.
Y la manera de probar ese sabor es obviamente usándolo, comprobándolo todo junto. Estas son herramientas que únicamente se aprovechan a partir de una reunión. La reunión es muy importante. La reunión del cuerpo de Cristo es muy importante porque es la antesala al retorno. ¿Saben por qué decimos la antesala al retorno? Porque nosotros vamos a tener la gran reunión con nuestro Señor Jesucristo en el aire cuando Él retorne por nosotros. Y en esa gran reunión nuestro Señor va a eliminar todo lo que está mal en nuestras vidas. ¿Entienden? Todo lo que está corrompido, todo lo dañino, todo lo nocivo va a eliminar. Esta reunión o todas las reuniones locales imitan esa gran reunión que va a ser al 100% buena, agradable y perfecta. ¿Entienden? Esta por ahí, ¿viste? Nosotros le tenemos que pelear día a día la batalla, pero ahí ya va a terminar la batalla para nosotros los que estamos en Cristo. Qué maravilla. Esto es lo que representa la reunión, ¿no? Nosotros hoy aprendemos a imitar eso que viene, el Señor está cerca, y esa vida por siempre que vamos a tener. Pero para ello nosotros tenemos que poner un poquito de esfuerzo. Y el esfuerzo lo hace cuando vos tenés la palabra en tu corazón, la palabra te impulsa. Te impulsa. Cuando tenés al Señor, Él te impulsa. Porque Dios es el que produce en vosotros así el querer por el hacer por su buena voluntad. Vos querés, porque cuando vos empezaste a probar, a comprobar estas cosas, produce en tu vida mucho más de lo que uno entiende o comprende. Entonces, viste, vos arrancás los pistones empiezan, viste, a salir. Vos querés probar la palabra, vos querés ir a Dios, vos querés echar la ansiedad sobre el Señor, vos querés seguir en esto, porque no hay nada que se compare a esto. Digo pues, dice el versículo 3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto es algo muy importante. Todos somos importantes. Todos tenemos el mismo valor para Dios y todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Es más, la palabra nos enseña que el miembro que parece más débil es el que más necesario es para la vida del cuerpo, la vitalidad del cuerpo. Y que cuando un miembro se duele, todos se duelen, porque ya lo lógico, te duele acá el dedo y te duele todo. Y cuando uno se goza, todos nos gozamos, todo tu cuerpo reacciona. Esa es la comunión a la que fuimos llamados. Sin sacar el libro, vamos a volver a Romanos 12, quiero que vayan, fíjense, a 1 Corintios 1:9 dice. 1 Corintios 1:9. Ajá. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Entienden? Esa es la comunión del cuerpo con su Hijo Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a esta comunión por Dios mismo. Y dice la palabra que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es algo que no podemos evitar. Nos llamó el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra a la comunión con su Hijo. A que nos unamos en un cuerpo. Que de la manera que funciona nuestro cuerpo, es uno de los ejemplos más fuertes que tiene la palabra acerca de lo que es la reunión, así funciona la reunión. Un miembro se duele acá, se duele todo el cuerpo. Un miembro se goza, se alegra todo el cuerpo. El miembro que es más débil es el que más cuidamos. ¿Entienden? Nos duele, tenemos ahí la uña un poquito larga aquí, estamos cortando, estamos cuidándole que no lo lastime.
Le estamos cuidando porque es importante para nosotros. ¿Entienden? De esa manera nos llamó Dios a tener comunión con su Hijo. Y esa comunión tiene que ser con su Hijo y entre nosotros. Por supuesto. ¿Entienden? Entonces no tenemos que tener, como decía él, como dice acá, un concepto más alto que el que Dios nos dio a nosotros. Todos somos importantes y necesarios en el cuerpo. Conforme a la medida de fe, esa fe que recibimos, esa fe en común que recibimos por esa palabra, ese amor de Dios que recibimos transmitida en esa palabra, todos recibimos lo mismo en ese don de Espíritu Santo, en esa gracia que tenemos hoy, que tiene diversidad de liberaciones, beneficios para nuestras vidas. ¿Entienden? Vamos a seguir leyendo Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Dice, un cuerpo en Cristo. Acá Romanos, a diferencia de Corintios, que dice, vosotros sois el cuerpo, acá te dice que somos un cuerpo. Ese un significa unidad, unión de propósito, unidad. Tiene un énfasis especial y ese énfasis se logra con el amor. Ustedes van a ver que todo lo que venimos estudiando del amor de Dios va a calzar en estos versículos porque es el eje central que une y nos une a todos nosotros. Y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. No podemos andar separados. ¿Entienden? No podemos andar separados. Por ahí este miembro no tiene la misma fuerza que este miembro. Pero no por eso este miembro desecha a este miembro. ¿Entienden? Trabajamos en conjunto. Somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo, y acá es donde vamos a empezar a estudiar diferentes dones según la gracia que nos es dada. No. Sí. Si el de profecía, úsese conforme a la profecía. Si el de fe. ¿Dónde está? Sí, está bien. El 6. Está bien. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, yo quiero que nos detengamos acá, antes de seguir. Esa palabra dones y diferente son las palabras griegas diaporos charisma. Diferentes dones, traduce la Reina Valera y dice varias, significa varias liberaciones o diversas dádivas divinas, porque no son diferentes. Tiene varias maneras de liberar o diversas formas de dádiva divina para el cuerpo, para el miembro del cuerpo. No es que son diferentes, ¿entiendes? Dones, no son dones. Esa palabra carisma viene de la palabra charis, que es gracia. Por eso dice regalo, según la gracia que nos es dada. En esta gracia nosotros recibimos diferentes formas de ser liberados o mantenernos libres, ¿entendés? Bendecidos, edificados. Por eso dice, si el de profecía edifica, el profeta edifica, úsese conforme a la medida de fe. Esa fe que recibimos todos, ¿no? Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tal cual. ¿Entendés? El amor sea sin fingimiento. Qué maravilla. ¿Entiendes? Ese agape, eso que hacemos en el cuerpo, que sea sin fingimiento.
Nosotros no somos falsos. No estamos en una reunión social más. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y Dios nos ha llamado a ser un cuerpo en Cristo. Nos ha puesto en Cristo. Dios mismo nos ha puesto en Cristo. Quiero que vayamos nuevamente a 1 Corintios. Quiero que vean esto. Capítulo 1. Que el que hizo esto fue Dios mismo. Acá hay una enseñanza que habíamos recibido muchos de nosotros en la antigüedad y fueron maravillosas enseñanzas, quiero que sepan, pero hoy gracias a Dios podemos entender mejor la Escritura y esto va a traer crecimiento. Nos enseñaron que Cristo en mí, el nuevo nacimiento, y yo en Cristo es comunión. ¿Se acuerdan? Correcto, claro. Bueno, acá nosotros entendimos, varios hermanos estudiando la palabra, nos compartieron la palabra, me enseñaron la palabra, un poquito más acerca de esto, nosotros en Cristo. Y quiero que lean el versículo 30, dice, más por él... Espera, 1 Corintios 1:30. Ajá, estamos. Fíjense qué claro este versículo. Más por él, y viene hablando de Dios, ¿estáis vosotros en quién? Cristo Jesús. Yo en Cristo, que Dios me puso en el cuerpo de Cristo, de antes de la fundación del mundo. Nos llamó de antes de la fundación del mundo. Por él, ¿cómo? ¿Entienden? El cual no ha sido hecho por Dios mismo. Sí. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en el cuerpo de Cristo tuvimos todos nuestros derechos filiales. Dios mismo nos puso. Ahí nomás vamos a seguir en 2 Corintios, capítulo 5, para ver. Segunda, ¿no? 2 Corintios, capítulo 5. 3, 4... acá. 5. Y fíjense este gran versículo. Versículo 17. De modo que si alguno está en ¿dónde? En Cristo. Yo en Cristo, que nos enseñaron comunión, ¿qué dice? Nueva criatura es. El texto dice nuevas creaciones. No tiene nada que ver con la comunión. Somos una nueva creación en Cristo. Estamos en Cristo puestos por Dios mismo. Pasamos a ser la nueva creación porque somos hechura suya, creados según Dios, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Efesios 4:11. 4:10 o 4:11. Vamos a leer. Efesios 2. No capté mucho esto que estás diciendo, ¿no? La diferencia no. Claro, porque yo en Cristo es porque yo estoy en comunión con Cristo. Sí. Pero acá vemos que yo en Cristo soy una nueva creación por Dios. Ajá. Dios me puso ahí. Dios me puso en Cristo. Dios nos puso en Cristo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. De antes de la fundación. Dios, de antes de la fundación del mundo ya nos puso. No es un trabajo mío de estar en comunión. Claro. Ese es el entendimiento que llegamos. Claro. Bueno, eso es lo que... Imagínate que mi comunión con Cristo, yo en Cristo sea una nueva creación. No, nada que ver. No, una nueva creación es lo que Dios hizo en Cristo, en el cuerpo. ¿Entiendes? Sí. Por eso dice Efesios 2. Espera. Leemos Efesios 2 para afirmar esto. Y esto es algo que nosotros debemos repasar. Sí. Versículo 10 dice, porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? Cristo Jesús. Dios nos creó en Cristo Jesús, el cuerpo de Cristo, es la nueva creación, ¿entienden? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. A partir de ahí yo puedo tener comunión. ¿Se entienden? Y es tan lógico porque yo confieso a Jesús como mi Señor, entro en el cuerpo de Cristo, recibo el don como todos mis hermanos y ahí puedo tener comunión para buenas obras. ¿Entiendes? Y las buenas obras son estas que estamos leyendo acá en Romanos 12. ¿Entienden? La que venimos estudiando acerca del amor de Dios y el amor a Dios
que es sanidad. El amor sea sin fingimiento. Ese amor es agape, el espiritual, el agape, sea sin fingimiento. No es un sentimiento, porque aclaro bien esto, porque el amor a Dios, muchas veces nosotros, como fuimos mal enseñados, a veces no tenemos ganas muchas veces de hacer las cosas. No es un sentimiento esto. Por eso que hacemos un esfuerzo de pensar lo que Dios quiere que nosotros pensemos y le ponemos ímpetu. Y cuando comprobamos eso con el uso, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta e impulsa nuestra vida a seguir viviendo así. ¿Entiendes? Pero requiere un esfuerzo que yo haga primero, que hagamos todo en conjunto. Ese es el sentido de esto. Dice, y cuando esto sucede... ¿Dónde dice, estás? Romanos 12, 9. 9. Está. Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Ustedes se acuerdan de aborrecer lo malo? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no se envanece. Bueno, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Todo lo justo, lo amable, lo honesto. Lo de buen nombre, si hay virtud alguna. Todo eso. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y ese amor fraternal ya es la palabra que viene de fileo. ¿Por qué? Porque vos al transmitir el amor de Dios a la persona, te involucras con la persona. Totalmente. Y se forma una amistad, un amor humano. Y vos te involucras con la persona y se involucran con vos. Y hay un amor familiar, fraternal. Sí, está absolutamente. Filadelfia es la palabra, fíjense, que viene de fileo, de filo, que el amor ese que tienen entre amigos, que en Proverbio dice, el amigo es más hermano que el hermano. Totalmente. ¿Entienden? Esa amistad hay veces que sucede así. Como que vos elegís, no es que por porque sangre. tienen tanta relación, Sí, ¿viste? sí. Que se buscan continuamente, Sí. ¿viste? Bueno, eso sucede automáticamente cuando nosotros transmitimos el amor de Dios. Entre en el cuerpo de Cristo y hace más fácil la unión. ¿Entiendes? Que eso es lo que tenemos que buscar nosotros, porque ahí es donde nos vamos a entrar a buscar, porque se transmite el amor de Dios y automáticamente viene el amor fraternal. Vos te involucrás automáticamente, y esto es algo que se da solo, y ya después del esfuerzo que hiciste por amar a Dios y a tu hermano en Cristo, en el amor agape, viene solo y ya después busca y él busca y hay una relación fraternal. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. Y acá vamos a detenernos un poquito en esta palabra honra. ¿Vieron? Es la palabra griega timé. En el español timé suena mal, pero en el griego significa que tiene un valor. Ajá. ¿Dónde está ese versículo? En el 12:10. 12:10. En cuanto a honra, prefiriendo unos a otros. La última parte. Esa palabra honra significa que tiene un valor. Hay un valor, ese hermano en Cristo tiene un valor realmente. Para mí es valioso. Es como dinero pagado. Yo voy a ayudarle a mi hermano, yo voy a ayudarle a mi amigo, voy a poner dinero, sin dudar, ¿entendés? Porque vino a ser parte de mí. Fíjense parte de mí. Dice, estimar del más alto grado, estima del más alto grado. Qué maravilla. ¿Entendés? Dignidad, honor, honrar, precioso, un valor. Este versículo, quiero que vayamos a Efesios. Vamos a ver un poquito más una palabra relacionada con esta palabra honra, que también es honra, capítulo 6, que tiene que ver con los hijos, por ejemplo. Con los hijos. Y esto es algo muy importante para la juventud, porque acá es donde, ¿sí?, a muchos de nosotros tal vez no nos enseñaron estas cosas en su momento,
porque bueno, no nos enseñaron, pero hoy está disponible porque la palabra de Dios produce beneficios. El amor de Dios produce beneficios. Y si Enseña a realmente vivir. quiere, los jóvenes tienen que aprovechar estas cosas. Claro, El versículo 1 viene diciendo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Pero la clave de esto, para que esto se logre, está en el Señor. El hijo tiene que estar en el Señor. Ahí le va a ser más fácil. Ahí es más fácil. Porque si el hijo no está en el Señor, ¿viste? Ahí el hijo se vuelve... Es más difícil que haga esto con los padres. Dice, honra a tu padre y a tu madre, dice. Que es el primer mandamiento con promesa. Esta palabra honra acá, estimado, que viene de timé, que significa premiar. Premia a tu padre, ¿viste? Qué maravilla, Dios. Fijar a valoración sobre, una valoración sobre cualquier otra cosa. Sobreestimar. Ajá. Pero lo importante es este que dice que es el primer mandamiento con promesa. ¿Entendés? Que vos me hablás de la ley, pues yo te digo que esto está en la iglesia del cuerpo de Cristo, en Efesios la doctrina. Y si realmente quieren promesa cumplida en su vida, esta es una oportunidad que tiene el Hijo. Dice, significa reverenciar, honrar, brindar atención. Cuidar. Fíjate vos, viene de timíos, una raíz que es algo valioso y costoso. Por ser tan costoso es muy valioso. ¿Entienden? Es honrado y estimado y amado, precioso, digno de veneración, honroso. ¿Entienden? Ustedes, por ejemplo, pueden escuchar esta enseñanza, la gente que escucha, ¿no? Y pueden estudiar cada palabra que yo dije acá, lo que significa y profundizar, porque son cosas que pueden ser prácticas en la manifestación de la vida de los hijos. Sea el padre creyente, incrédulo, lo que sea. Lo que fuera, pero lo que te digo que es el primer mandamiento con promesa que muchos de nosotros se nos pasó porque no nos enseñaron y tal vez no tuvimos la oportunidad de manifestar eso y aprovechar esa promesa que se comprueba únicamente con el uso. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Entiendes? Y el cuerpo motiva e incentiva a los jóvenes a que hagan esto. ¿Entienden? A que hagan esto. ¿Entienden? De paso, dicho ese de paso, el versículo que sí dice, para que te vaya bien y sea... Esa es la promesa. Esa es la promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Mirá vos, fíjate lo que te dice. Para que te vaya bien y pueden estudiar esto en el griego, en el español, en lo que sea, pero que te va a ir bien, te va a ir bien y conociéndole a Dios, da mucho más abundante de lo que pedimos entender. Porque es un esfuerzo que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Hoy, por ejemplo, y a mí me ocurrió, y a muchos de nosotros tal vez nos ocurrió, que tal vez no le brindamos la atención que le teníamos que brindar a nuestros padres. Acá dicen brindar atención, una preferencia sobre cualquier otra cosa. Pero ni sabíamos estas cosas, ¿viste? Y bueno, muchos de nosotros pasamos muchas cosas difíciles en nuestra vida y nos preguntamos, y bueno, tal vez porque perdimos esta oportunidad que hoy tienen los jóvenes y pueden evitar muchas cosas que nosotros pasamos. Allanar el camino. Les sugiero que aprovechen esta promesa porque son promesas de Dios, no nuestras. Sí, ¿Entienden? Sí, No nuestras. La clave está en el Señor. En el Señor se hace esto. ¿Entienden? En la palabra, en el Señor. Qué tremendo esto. Vamos a volver a Romanos. Romanos 12. Quería compartir esto porque era algo súper importante. Súper importante. Entonces, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra,
prefiriendo unos a otros. Esta palabra prefiriendo tiene un significado hermoso, porque tiene que ver con el amor de Dios. Porque bueno, cuando tenés amor, es una palabra proegeomai, se llama. Dirigir el camino para otro. Vos manifestar el amor de Dios y es como dirigir el camino del Señor, de lo que manifestó el Señor, porque nosotros somos imitadores de Cristo también, y mostramos ese camino a otros, y mostramos al punto de que vean los frutos y los beneficios que estos tienen, ¿entendés? Porque tomamos ese adelanto hacia los otros. Tomamos el paso hacia adelante en lo que somos buenos, en profecía, en servir, en enseñar, en exhortar. Vieron que distintas diversidades que benefician y edifican al cuerpo, en esta gracia. Tomamos la delantera para hacerlo mejor, para dirigirlo hacia el camino a otro, o el camino de otro. Fíjate vos, que dice mostrar deferencia. Esa deferencia es adhesión con la opinión o el comportamiento de una persona. O le adherís el amor de Dios con la opinión de él o el comportamiento de esa persona. Le mostrás por esfuerzo. ¿Vieron que dice? Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará. Eso es la adhesión. Entibiar el corazón. Claro, vos, por más que el otro por ahí está medio reacio, o vos estás medio reacio, cuando se te vienen así, eso te derrite. Entibiar el corazón. ¿Entendés? Vos le adherís el amor de Dios, ¿viste? Por respeto hacia ella o por excesiva moderación. Tener una moderación excesiva en hacer, por más que está haciendo mal él tal vez, vos tenés una moderación excesiva. Fíjate que Pablo le dijo, al judío me he hecho como judío, al gentil como gentil, a todo me he hecho de todo para que de todo modo gane alguno. Él no estaba diciéndole, che, vos judío, no sirve de nada que le circuncide a tu hijo a los 8 días. Tal cual. Que guarde los sábados. Eso es una pavada con Dios. No sirve de nada. Si les hace bien. ¿Entendés? No hace nada. La circuncisión, por ejemplo, si vos estudiás, tiene mucho que ver con la higiene y la salud. Así que si se circuncida no viene mal, ¿viste? ¿Entendés? Porque Dios nunca dio algo que no tenga un sentido y un provecho necesario, ¿entendés? Exactamente. Guardar los sábados el séptimo día, un día de descanso hace bien, además trabajar 6 días a la semana y consagrar un día a Dios. Ellos consagraron un día, hoy nosotros les metemos tal vez 1 hora acá en la reunión, ¿viste? Ellos le consagraban un día, pero a veces la familia se reúne y está todo un día. Eso es lo que tenemos que lograr nosotros. No está mal eso porque edifican esas cosas, seguro, en el buen sentido. Pero a ellos se hacía como ellos para que desde el punto de vista de ellos le mostrara el amor de Dios y ganaran. Y a todo me he hecho de todo para que de todo modo gane alguno, decía Pablo. Esa es la voluntad de Dios, ese es el amor de Dios. ¿Entiendes? El amor edifica, no separa, el amor une, no destruye, ¿entiendes? No divide, te tiene que unir, sea quien sea esa persona. Tampoco le vas a soportar todo lo que... Porque hay personas que ya, bueno, obviamente eligieron su camino, pero son libres de su decisión. Pero el que juzga va a ser el Señor, no nosotros. Tremendo. Qué tremendo. Dice, realmente. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué? En la oración.
este es un punto fundamental del amor de Dios. Todo tiene que ver con la oración. Todo tiene que ver. Cuando vos hablas de comunión, hablas de oración inevitablemente. Si los hermanos tienen comunión, oran unos con otros y unos charlan. Orar significa hablar, están continuamente en comunicación y obviamente a Dios por medio del Señor Jesucristo y al Señor de parte de Dios tiene que ver con la oración. La oración es la herramienta necesaria para manifestar el amor de Dios. Y vamos a ver esto. Qué maravilla. Constantes en la oración. Fíjense, Marcos 11:24. Marcos 11:24. ¿Cómo vamos con el tiempo? Vamos a entrar despacito en un tema, porque el amor, hoy vamos a ver una herramienta muy importante, 11:24, acerca de la oración en amor. 11:24 dice: por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creed que os recibiréis y os vendrá. Obviamente que acá está hablando de la manifestación de fe del don del Espíritu Santo. Pero cada vez que orás tenés que creer. El principio es el mismo. Vos tenés que creer la palabra de Dios y orar en base a esa. Dios, cuando dice, mi Dios puede suplir a tu necesidad conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, y tenemos la necesidad de un trabajo, vos creés esa promesa de Dios y salí a buscar trabajo como creyendo que ya lo obtuviste, que Dios ya te lo dio en Cristo. Y orá a Dios y le da gracia para que esto se realice en tu vida, porque Dios ya lo realizó. Ahora vos tenés que ir a tomarlo, yo tengo que ir a tomarlo, tenemos que ir a tomar. El principio es el mismo, ¿entiendes? Pedid todo lo que queréis, conforme a su voluntad, y os será hecho. La oración es, fíjense en Juan 14. Quiero darle unos ejemplos. Y acá vamos a ver algo tremendo. El versículo 14 también dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice, conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo entra la creencia acá? Vamos a leer el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, y ahí entró la creencia, ¿vieron? Las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Hoy nosotros hacemos mayores obras que nuestro Señor, porque le enseñamos a la gente a orar en lengua, por ejemplo. Jesucristo no oró en lengua en su momento, pero nosotros le enseñamos a orar en lengua a la persona. No podemos decir que le hacemos que reciba el don, no. Eso no nos hace mayor que nuestro Señor, porque Jesucristo, cuando le testificó a Saulo, cuando Ananías fue, le dijo, hermano Saulo, esa testificada ya le hizo renacer a Saulo. Pero sí ora en lengua, ¿entiendes? Lengua en interpretación. Le enseñamos esas cosas que son mayores a lo que él hizo ahí, ¿entiendes? Es una obra potencial eso, aprender a orar en lengua, es manifestar el poder de Dios, ¿entendés? Es manifestar, y ese es el amor de Dios manifestado. Vos tenés que entender que vos no estás manifestando cualquier cosa, ¿vieron? Sufrido en la tribulación, orar en lengua, y vas a ver cómo las cosas empiezan a disiparse. Meté la oración en lengua y vas a ver la comunión que uno tiene con Dios, con el Señor. La oración en lengua es algo poderoso realmente, que trae un impacto espiritual y que limpia la cancha y que trae beneficio al cuerpo. Es la oración perfecta, intercede con gemidos indecibles, como habíamos visto, ¿entendés? En nuestras debilidades. Sean lo que sean, hasta nuestras enfermedades, ¿entiendes? Intercede, te hace más llevadero eso que vos estás pasando mal, ¿viste?
pero te ayuda a recordar la esperanza, ¿entendés? Que, estoy hablando en lengua, el Señor va a venir y esto maldito que me está molestando ya terminó. Va a desaparecer. Nosotros ya somos libres espiritualmente y a veces ocurre la liberación hoy también. Sí, Señor, está disponible. Tremendo esto. Vamos a ir a Santiago. El amor de Dios y el amor a Dios es sanidad. Es sanidad. Y la oración es una herramienta fundamental en la vida del cristiano, en la vida del que cree, en la vida del que ama con el amor de Dios. En un cuerpo. Es fundamental. El poder de Dios está en el cuerpo de Cristo. Fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, dice, por ese Espíritu. El poder de Dios es para el cuerpo de Cristo. Y tiene mucho que ver la oración para su manifestación. Dice... ¿En qué capítulo? Capítulo 5. Vamos a meternos acá, vamos a meternos un poquito y vamos a darle así en la superficie, un pantallazo para que la próxima enseñanza nos zambullamos de lleno. Pero acá, esta superficie, a veces la superficie te llena totalmente. Versículos 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué dice? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Qué tremendo. Hay muchos puntos en estos dos versículos que se refieren a la oración. Algunos piensan que Santiago y Hebreo son libros que van a tomar preeminencia cuando el Señor retorne por su iglesia y se vaya, y que la gente acá, viendo los que no creyeron, y se vuelvan al pueblo de Israel, a la esposa, que quedó en suspenso. ¿Entienden? Algunos dijeron que Dios va a volver a crear su pueblo, otros creen que hay una línea sanguínea pura que mantiene su pueblo, y otros, como yo, creen que su pueblo se va a conformar de todos esos extranjeros como antes se conformaban y se sometían a la palabra de Dios y se hacían parte del pueblo de Israel. ¿Entienden? Y que va a haber, y ahí va a tomar preeminencia el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, que hoy es el sumo sacerdote, pero en ese momento va a tomar una preeminencia total. ¿Entienden? Así que Santiago igual tiene un ímpetu, porque como vimos, honra a tu padre y a tu madre, el primer mandamiento con promesa, esto de orar por el enfermo, los ancianos, que llaman a los ancianos y le ungen con aceite, era una costumbre en los tiempos bíblicos. Cristo significa el ungido, ¿entienden? Es la palabra histros, que significa el ungido, el elegido, el separado, el preparado por Dios mismo. Entonces, cuando se hace ese tipo de unción, la unción representaba eso. Esa persona que llamaba elegía, ¿entendés? Se preparaba. El anciano no es un anciano de viejo. Claro. Tampoco es cualquier anciano de la iglesia, porque hay muchos ancianos en la iglesia, obviamente, tenemos muchos ancianos, pero es un anciano maduro, en el sentido de que está ministrando la palabra, está trayendo la voluntad de Dios a pesar de todas las dificultades que tal vez la vida presenta
se está animando a pegarle al adversario, juntando el cuerpo, ¿entiendes? No es más que el cuerpo, pero se está animando a hacer frente. Ese tipo de... Porque hay muchos ancianos pasivos en la iglesia, ¿entiendes? Es la verdad. Hay muchos ancianos pasivos. Yo trato de mantenerme activo, ¿viste? Pero sé que muchas veces estuve pasivo. Sí, Y tenemos muchos, más de 30 años, ¿viste? Y conocimiento, a patada, ¿viste? Pero ese es el anciano. Llame a los ancianos, dice en plural. ¿Viste? Esto es algo, es la palabra ungiéndolo, es aleifo, que viene de la palabra alfa. Significa es lo primero que uno tiene que pensar cuando llama, cuando lo unge. ¿Vieron? Hay muchos que siguen utilizando el aceite. Y está bien. Le meten un chorro de aceite en el nombre de Jesucristo y oran por él. Y está bien. Por más simbolismo que tiene. Incentiva la creencia. No hace mal. ¿Entiendes? No hace mal. Tal cual. Si mañana viene uno y yo le hablo la palabra o alguien le habla la palabra y se copa tanto, como decimos nosotros los argentinos, y renace del nacimiento incorruptible y ora en lengua y de repente dice yo quiero que vos me bautices en el agua y te insiste con eso y vos sabés que le va a hacer un bien y bautizarle si no le va a hacer mal. ¿Entendés? No le va a hacer mal, ¿viste? Son simbolismos. No le va a hacer mal porque hay gente que necesita, ¿viste? Y mantienen esas costumbres, son ortodoxos. Hay como personas que pero ¿qué dice de esa unción? Por ejemplo, nosotros en Primera de Juan, quiero que lean. Primera de Juan, versículo 20 dice. Primera de Juan, ¿qué? Capítulo 2, Ajá. versículo 20. Pero Sí. vosotros tenéis, ¿qué cosa? La unción del Santo y conocéis todas las cosas. Qué Nosotros maravilla. tenemos la unción del Dios Santo. bendito de mi alma. Tenemos la unción. ¿Saben quién nos ungió a Qué maravilla. nosotros? El mismo Señor Jesucristo con el maravilla. don de Espíritu Santo que derramó de parte de Dios. Sí, Señor. Vamos a Hechos para ver esto, pero maravilla. vamos a volver a Juan. Vamos a volver a Juan. Vamos a Hechos capítulo 2, pero esto es algo que tenemos que entender. Hechos capítulo 2. Esperen que yo llegue. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia de... De batalla. No. Cuando doy así enseñanza, porque tengo mi Biblia de batalla ya que está toda deshojada, ¿viste? Que yo le hago así nomás y ya llego, ¿viste? Porque ya tiene... Queremos hacer una colecta para regalar. Pero esta es mi Biblia Caté, ¿viste? Para dar la enseñanza, ¿viste? Por ahí me pierdo, neta. Pero acá en el versículo, por ejemplo, 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. 2:32. Ahí estamos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sí, así Señor. que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él nos ungió con el don de Espíritu Santo. Qué maravilla. Nosotros tenemos la unción del Santo, el aceite puro de oliva, como quien dice. de una Qué vez maravilla. Y nos sanó espiritualmente, mentalmente y físicamente con esa unción. Pero nosotros le tenemos que meter la oración de fe, esa que dice la palabra. Como dice en Santiago ahí, La parte que nos toca. Santiago, esa es, y estos versículos los tenemos que meditar. Y la oración de fe, 5:15, salvará al enfermo. Y el Señor bárbaro, lo qué levantará. bárbaro. Esta la tenemos que meditar porque esta fe es la manifestación de la palabra de Dios en nuestras Qué vidas. bárbaro. La unidad de la fe, el amor de Dios, es lo que tenemos Qué que maravilla. meter en nuestro corazón. Es la mismísima representación de nuestro Señor Jesucristo.
en nuestro corazón. Ahí está la clave para darle el golpe al adversario, como quien dice. Ahí está la clave. Estas son cosas que vos tenés que meditar en tu corazón, yo tengo que meditar en nuestro corazón, tenemos que meditar todo en nuestro corazón, porque dice renovar el entendimiento todos juntos, y transfórmense todos juntos, tenemos que soltarnos a hacer esto, tiene que calar nuestro corazón y poner esa semilla y tiene que salir el fruto. Tiene que crecer nuestro corazón y esto se va a lograr. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor lo levantará, dice. Esa es. Y muchas veces muchos dicen, esto se da por revelación. Sí, a veces por revelación. A veces ya cuando esto se logra en el corazón, la persona que necesita llamar a los ancianos ya vienen y ya saben lo que tienen que hacer. Porque el Señor mismo ya está ahí al toque y se da todo automáticamente. No hay que tener 10.500 protocolos para lograr una cosa. Con Dios es así, ¿viste? ¿Entendés? Con Dios vos confesás a Jesús como su Señor, creés que Dios le resucitó de los muertos y sos salvo. No, tenés que hacer un curso de 50, 60 módulos, y allá la eliminatoria, ¿viste? A ver, probá, a ver si... ¿Entendés? Todas esas cosas. Esos protocolos lo eliminó nuestro Señor Jesucristo, y calá eso. Eso tiene que calar nuestros corazones y eso va a suceder. Así que... El oportuno socorro, ¿no? Sí, ahí el versículo también 27 de Santiago. Primera de Juan 2 dice... Espera. Porque este es el último versículo hablando de la unción, ¿no? Ajá. Esa unción que tenemos el Primera poder. de Juan 2:27. Nosotros tenemos el poder de Dios, nosotros. ¿Entendés? Tenemos la unción, ese aceite puro del Líbano, ¿viste? De oliva, que nos limpió totalmente. ¿Entendés? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer ¿en quién? En Él. En el Señor. Porque el Consolador vino a repetirnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Absolutamente. Tomará de lo mío y os la hará saber, dice la palabra. Qué maravilla. ¿Entienden? Permanezcamos en Él. Él es la cabeza de este cuerpo y nadie más. Y el cuerpo se tiene que unir en Él. El único líder que ministra y que sostiene y sustenta la iglesia es Él. Nadie más. Nadie piense de sí. Más de lo que debas pensar. Claro, Más alto. sino conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Piense de sí con cordura. Acá somos todos indios. Sea profeta, sea apóstol, Sí, sea pastor, sea evangelista, sea anciano, sea maestro. Somos indios y estamos al servicio del Señor, administrando el misterio de Dios. Y así colaboramos con Dios, repartiendo este amor que nos trae sanidad a nuestras vidas. Absolutamente. Oramos, por favor. Sí. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos infinitamente por todo esto, por poder practicar esta palabra, por poder tener a nuestro Señor Jesucristo en nosotros y con nosotros, por poder estar en el cuerpo de Cristo y poder trabajar juntos en amor, orando los unos por los otros, atendiéndonos los unos a los otros y dirigiéndonos a ese camino a nuestro Señor en amor, porque eso es lo que va a cubrir multitud de pecados y va a traer la bendición con que vos nos bendijiste en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo a nuestras vidas. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.